Audioescuelasabática.com. Lección número 3, para el 21 de enero de 2023. El contrato del diezmo, sábado 14 de enero. Para memorizar, traigan todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. En Génesis capítulo 14, Abraham había regresado de una exitosa misión de rescate de rehenes, en las que había salvado a su sobrino Lot, a la familia de Lot y a las demás personas que habían sido secuestradas en Sodoma. El rey de Sodoma estaba tan agradecido por el rescate que le ofreció a Abraham todo el botín de la batalla. Abraham no solo rechazó la oferta, sino además le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. Inmediatamente después de que Abraham diezmó, el Señor dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande». Génesis capítulo 15, verso 1. En efecto, el Señor le estaba diciendo a Abraham: «No te preocupes, seré tu protector y proveedor». Luego, mucho más adelante, Moisés indicó a Israel, cuando estaba a punto de entrar en Canaán: «Cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios». Deuteronomio capítulo 14, versos 22 y 23. Elena de White escribió: «Ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofrecían a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en forma definida». Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 432. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Audioescuelasabática.com. Domingo 15 de enero. El diezmo equivale a un décimo. Los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo, o 10%. Probablemente esta definición se haya tomado de la narración bíblica. El diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos o ganancias a Dios. Entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él en primer lugar. La legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y pertenece a Dios. Ver Levítico capítulo 27, versos 30 y 32. Dios pide solo su 10%. Nuestras ofrendas de gratitud son distintas del diezmo, son adicionales. El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano. En ningún lugar de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte. Escucha Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, y Hebreos capítulo 7, versos 1 al 9. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham al encontrarse con Melquisedec? ¿Qué nos enseña esto acerca de cuánto tiempo atrás en la historia se remonta esta práctica? Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano». Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreos capítulo 7, versos 1 al 9. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. La primera mención del diezmo en la Biblia está en Génesis capítulo 14, que cuenta la historia del encuentro de Melquisedec con Abraham. La última mención del diezmo en la Biblia recuerda el mismo encuentro, pero las palabras décimo y diezmo se usan indistintamente. Hebreos capítulo 7 versos 1 al 9. Observen la historia de Hebreos que ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví. Por ende, el diezmo es anterior y posterior a la peculiaridad de los levitas. El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía y no se originó con los hebreos en el Sinaí. Escucha Génesis capítulo 28, versos 13 y 14 y versículos 20 al 22. ¿Qué prometió Dios hacer por Jacob? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob a Dios? Génesis capítulo 28, versos 13, 14 y 20 al 22. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Cuando Jacob se fue de su casa, huyendo de su enojado hermano Esaú, una noche tuvo un sueño de una escalera que subía de la tierra al cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella, y Dios se paró en lo alto y prometió estar con Jacob y algún día traerlo de vuelta a casa. Este joven soltero tuvo una verdadera experiencia de conversión y dijo, El Señor será mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Génesis capítulo 28 versos 21 y 22. Porque es importante entender que el diezmo, al igual que el día de reposo sabático, no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso de los antiguos israelitas. ¿Qué mensaje debemos extraer de esta verdad los que vivimos después de la cruz? Audioescuelasabática.com. Lunes 16 de enero. ¿Dónde está la tesorería?
Escucha Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de a dónde debería ir nuestro diezmo? Malaquías capítulo 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aunque no se dan instrucciones específicas en el texto, es evidente que el pueblo de Dios sabía lo que él quería decir con la palabra alfolí o tesorería. Dios sí incluye en sus instrucciones: haya alimento en mi casa. Su pueblo entendía que la casa de Dios inicialmente fue el santuario, la tienda minuciosa que se erigió por instrucciones específicas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Más adelante, cuando Israel vivió en la tierra prometida, la ubicación central fue primero en Silo y luego de manera más permanente en el templo de Jerusalén. Lee Deuteronomio capítulo 12 versos 5 al 14. Estos versículos no indican que los hijos de Dios podían decidir a discreción dónde depositar su diezmo. ¿Qué principios podemos tomar de estos versículos para nosotros hoy? Deuteronomio capítulo 12 versos 5 al 14. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Como miembros de la familia de Dios, queremos entender y practicar su voluntad con respecto a qué hacer con nuestro diezmo. En el relato bíblico aprendemos que 3 veces al año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, Éxodo capítulo 23 versos 14 al 17, el pueblo de Dios debía viajar a Jerusalén para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas y para alabar y adorar a Dios. Después los levitas distribuían el diezmo entre sus hermanos por toda la tierra de Israel. Ver Segunda de Crónicas capítulo 31, versos 11 al 21. Nehemías capítulo 12, versos 44 al 47. Capítulo 13, versos 8 al 14. En armonía con este principio bíblico de la tesorería, alfolí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha designado a las asociaciones,
las misiones y las uniones de iglesias locales como tesorerías en nombre de la Iglesia Mundial y de las cuales se paga el ministerio, la obra eclesiástica. Para comodidad de los miembros de iglesia, el diezmo se lleva a la iglesia local, donde, como parte de su experiencia de adoración, los miembros depositan sus diezmos y ofrendas, aunque algunos utilizan las donaciones en línea. Los tesoreros locales luego envían el diezmo a la tesorería de la asociación. Este sistema de administración del diezmo, delineado y ordenado por Dios, ha permitido que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuviera un impacto global y creciente en el mundo. Imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quisieran, en detrimento de la propia Iglesia Adventista. ¿Qué pasaría con nuestra Iglesia? Por ende, ¿por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las Escrituras? Audioescuelasabática.com. Martes 17 de enero. El propósito del diezmo. Escucha Levítico capítulo 27 versículo 30 y Números capítulo 18 versos 21 y 24. ¿Qué propone hacer Dios con el diezmo? Levítico capítulo 27 verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Números capítulo 18 versos 21 y 24. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad, debido a que Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1, obviamente no necesita dinero, pero como el diezmo es suyo, nos dice qué hacer con él, y eso es utilizado para el sostén del ministerio evangélico. Y por ende con el diezmo de Dios se suplen las necesidades de los pastores. A la tribu de Leví, los pastores, obreros evangélicos del Antiguo Testamento, no se les otorgaron grandes propiedades como al resto de las tribus. A Leví le dieron determinadas ciudades, incluyendo las ciudades de refugio, con suficiente tierra alrededor de ellas para huertos personales. Se mantenían con los diezmos de los demás, y ellos mismos también diezmaban sus ingresos. Escucha Hechos capítulo 20, verso 35. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Y cómo se relaciona esto con el tema del diezmo? En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El diezmo es importante porque nos ayuda a establecer una relación de confianza con Dios. Tomar una décima parte de tus ingresos y desprenderte de ella, aunque técnicamente pertenece a Dios de todos modos, realmente requiere un acto de fe, y solo ejerciendo fe, tu fe crecerá. Piensa, por ejemplo, en el tiempo del fin, cuando los que sean fieles no puedan comprar ni vender, como se describe en Apocalipsis capítulo 13 y 14. El hecho de haber desarrollado una confianza en Dios y en su providencia, poder y amor será de suma importancia cuando aparentemente todo el mundo esté en nuestra contra. El diezmo fiel seguramente puede ayudar a desarrollar esa confianza. Incluso antes de eso, que crucial para todos nosotros es haber aprendido a confiar en Dios, independientemente de nuestra situación.
Una segunda gran razón para la fidelidad económica es tener acceso a las bendiciones tangibles que Dios promete. Como parte del contrato del diezmo, Dios ha prometido bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente espacio para recibirlas. Con el excedente, podemos ayudar a los demás y apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. ¿Cuál es tu experiencia con la gran verdad de que realmente es más bienaventurado dar que recibir? Audioescuelasabática.com. Miércoles 18 de enero. ¿Diezmar sobre el ingreso bruto o neto? Calculamos nuestro diezmo sobre nuestros ingresos. Si nos pagan por hora, tenemos un salario y pagamos sobre nuestro rendimiento o ganancia. Si somos autónomos y tenemos nuestro propio negocio. En muchos países, el gobierno deduce impuestos del salario del trabajador para cubrir el costo de los servicios prestados a la gente, como seguridad, caminos y puentes, beneficios por desempleo y otros. La cuestión de si diezmar sobre el ingreso bruto o neto implica básicamente si devolvemos el diezmo sobre nuestros ingresos antes o después de que se deduzcan esos impuestos. Quienes trabajan por cuenta propia pueden deducir legítimamente el costo de hacer negocios para determinar su ganancia real antes de que se deduzcan sus impuestos personales. Los estudios de los hábitos de dar de los miembros revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto, es decir, antes de deducir los impuestos. El diezmo debe calcularse sobre el ingreso bruto de un asalariado antes de las deducciones legalmente requeridas u otras deducciones autorizadas por el empleado. Esto incluye los impuestos federales y estatales que brindan servicios y otros beneficios a la ciudadanía. Se pueden restar las contribuciones a la seguridad social. Documento de la Asociación General, página 3F 22. Escucha Primera de Reyes capítulo 17 versos 9 al 16. ¿Cuál era la situación de la viuda antes de que Elías acudiera a ella? ¿Qué le pidió el profeta que hiciera primero antes de ocuparse de sí misma y de su hijo? ¿Qué podemos aprender de este relato acerca de la pregunta en cuestión? Primera de Reyes, capítulo 17, versos 9 al 16. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para atraérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías,
y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios le dijo a la viuda de Sarepta que un hombre de Dios vendría a verla. Primera de Reyes capítulo 17 verso 9. Cuando llegó Elías, ella le explicó las circunstancias terribles que estaba atravesando. Elías primero pidió un trago de agua y luego agregó: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra». Primera de Reyes capítulo 17 versos 13 y 14. ¿Fue egoísta de su parte o simplemente estaba poniendo a prueba su fe? Sin duda esto le permitió ejercer su fe. La respuesta debiera ser obvia. En conclusión, como dijo Elena de White, cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 460. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son las bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? Audioescuelasabática.com. Jueves 19 de enero. Un diezmo honesto o fiel. Escucha Primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Primera de Corintios capítulo 4 versos 1 y 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado varios de los elementos constitutivos del diezmo. 1. La cantidad, que es un décimo o 10% de nuestro ingreso o ganancia. 2. Llevarlo a la tesorería, al folí, el lugar desde donde se paga a los obreros evangélicos. 3. Honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. 4. Usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio. Es nuestra responsabilidad como miembros de Iglesia preservar los primeros 3 elementos. Es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse de que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Y además, el diezmo no es discrecional de nuestra parte. El décimo y la tesorería son parte de nuestra responsabilidad. Nosotros no establecemos los parámetros, sino Dios. Si yo no devuelvo el 10% completo de mi ganancia, en realidad no estoy diezmando. Y si no llevo ese 10% a la tesorería, en realidad tampoco estoy diezmando. Escucha Mateo, capítulo 25, versículos 19 al 21. ¿Cuándo se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios? ¿Qué se les dice a los que han sido financieramente infieles? Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Traed los diezmos al alfolí. Malaquías capítulo 3, verso 10 es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. La Educación, página 138. Administrar para Dios es un privilegio único y también una responsabilidad. Él nos bendice y nos sostiene y pide solo un décimo, y luego utiliza su diezmo con el fin de proveer para los obreros evangélicos, como lo hizo con la tribu de Leví durante los tiempos del antiguo Israel. Algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos y por lo tanto no diezman o envían su dinero a otra parte. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios: traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros de que la tesorería lo está utilizando correctamente? Audioescuelasabática.com. Viernes 20 de enero, para estudiar y meditar. Lee el documento más completo de Elena de White sobre el diezmo en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 197 a la 202. Estudia la sección tercera de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 69 a la 112. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como deberían, se recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces, y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 465. Esta es una afirmación asombrosa. Si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas en 1000%. En el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelven fielmente los diezmos y las ofrendas. Elena de White, Review and Herald, 17 de diciembre de 1901. Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente, y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una 10ª parte de las posesiones de ésta sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo: es mío. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Testimonios de la Iglesia, tomo 6, página 384. Preguntas para dialogar 1. Reflexiona sobre esta idea de que la práctica del diezmo no se originó en el antiguo Israel. ¿Cómo nos ayuda este hecho a comprender la perpetuidad de esta obligación de nuestra parte ante Dios? 2. En clase, analicen la pregunta planteada al final del estudio del lunes. Piensen en lo que sucedería si la gente decidiera enviar su diezmo a otro lugar. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Todavía tendríamos una iglesia? ¿Qué tiene de malo la actitud que dice: bueno, mi diezmo es tan pequeño en contraste con todo lo demás que no importa? ¿Y si todos pensaran así?
3. Comparte con otros lo que has aprendido y experimentado al devolver el diezmo. ¿Qué puedes enseñar a los demás sobre la práctica?